Un saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Salazar, soy docente en nuevas tecnologías, docente investigador y quiero presentarles esta iniciativa de lo que es este espacio colaborativo de aprendizaje que ha surgido de la necesidad de fortalecer el aprendizaje de muchas personas que se han acercado a la página de Pixol y que nos encontramos en los diferentes grupos, en las diferentes páginas en las que compartimos nuestro trabajo, y con la necesidad también de crear una dinámica de aprendizaje colaborativa, lo que significa el aprovechamiento de los conocimientos que cada uno ha adquirido en su propio desarrollo, ya sea en la academia formal, los que han tenido la oportunidad de estudiar, o los que hemos sido autodidactas y hemos aprendido a través de tutoriales y una práctica constante. Yo por mi parte llevo más o menos 10 años trabajando en 3D, vivo actualmente de esto. Eh, a veces tengo que hacer cosas que no me gustan tanto, como la infoarquitectura, eh, el modelado de objetos para presentación de productos, pero que en mi caso me gusta mucho más la escultura digital y la animación para cortometrajes dirigidos para cine. He visto que en el grupo hay varias personas con unos talentos significativos, con un aprendizaje y una experiencia muy valiosa que espero puedan ser recogidos en este proceso y que entre todos nos ayudemos a aprender más y mejor. Este curso ha sido proyectado para durar el tiempo que sea necesario, es un aprendizaje permanente eh, y busca principalmente juntar a los interesados en el 3D con o sin formación o experiencia en el 3D para conjuntamente aprender, como había dicho. Buscamos más que hacer tutoriales, complementar la formación con los elementos conceptuales y prácticos que los tutoriales olvidan u omiten. Hemos encontrado tutoriales excelentes que generalmente empiezan desde el nivel muy básico hasta el nivel intermedio. Generalmente los tutoriales más específicos o de mayor nivel son tutoriales de pago y no todos pueden acceder a ellos, o simplemente nos quedamos con lo básico y de ahí en adelante nosotros por nuestra cuenta hemos venido aprendiendo. Tenemos entre esa larga lista de páginas de tutoriales dos o tres que en mi concepto son muy esenciales. Me han ayudado muchísimo en mi proceso de formación, no solamente con el tema de comprender mejor la dinámica de aprendizaje en el 3D, sino también de mejorar la propia práctica pedagógica, educativa y de formación con mis estudiantes. Entre esos destaco, por ejemplo, a Tutoriales Cames, que hace una excelente labor, a Libel Studios y a 3dados Media, digamos 3 espacios de formación gratuita en diferentes programas. En Tutoriales Cames pueden encontrar 3Max, Blender, Substance, ZBrush, etcétera, etcétera. Y en Libel Studios, con un nivel profesional muy destacado, han construido un ejercicio de juntar los talentos de toda Latinoamérica en espacios de formación, algunos gratuitos, otros de pago, con una dinámica muy interesante donde semanalmente o quincenalmente hay una exposición a través de YouTube, en donde esas conferencias son muy necesarias. Sin embargo, hay algunos temas y algunos conceptos que se vienen escapando. En el documento que dejé en el grupo de Pixol 3D hay algunos indicios de lo que o algunas páginas, unos links, una serie de links para descargar, y algunas páginas que pueden servir en el proceso de formación en los temas básicos o intermedios, pero que también hay recursos, páginas de texturas, esto para que lo complementemos entre todos. Por eso dice documento en construcción. Ustedes con los comentarios de ese documento pueden ir aportando, como ya lo han hecho varios de los miembros del grupo, y los que hayan trabajado en freelance lo saben muy bien. Muchos de los mejores trabajos uno no los puede subir a su propio portafolio porque uno pierde los derechos sobre ese producto al trabajar como freelance tercerizado. Ese es incluso más, alguien freelance contratado a otro freelance
que hace alguna parte del proceso y uno pierde los derechos de esos trabajos y definitivamente quedan perdidos hasta cierto tiempo, como las cláusulas internacionales de derechos de autor lo permiten, que uno puede irlos liberando. Entonces mi portafolio tiene algunas cosas que en mis ratos libres puedo hacer y mostrar, pero desafortunadamente algunos de los trabajos comerciales no se han podido ir mostrando. De a poco he ido liberando algunos. Aprender 3D, como toda nueva tecnología, no es un camino lineal o único. Este curso tiene el propósito de mostrar una ruta, un workflow, un flujo de trabajo determinado, usando unas técnicas y programas muy específicos que permiten una curva de aprendizaje rápida y eficiente. Quisiera detenerme un momento en esto de la curva de aprendizaje. Aprender 3D desde cero o teniendo los conocimientos básicos y entrar sobre conceptos muy complejos sin tener bases en geometría, en lo mínimo física de materiales, en anatomía, por ejemplo, para los que diseñan personajes. Bien, cuando hablo de un workflow, un flujo de trabajo, para quienes no están acostumbrados a ese tipo de términos, quiere decir una serie de pasos, herramientas y mecanismos para llegar a un fin determinado. Entonces, por ejemplo, si vamos a diseñar un personaje, a crear un personaje, entonces primero habrá una concepción, luego habrá un boceto, luego ese boceto se transformará en una referencia, esa referencia se transformará en una base mesh, una base para la escultura o para, ya sea que usemos escultura o que usemos modelado poligonal, cualquiera de las dos, y aquí empiezan a irse dividiendo los usos como si fuera un ramal genético hacia dónde va dirigido. Entonces, si nuestro personaje es para videojuegos, entonces sabemos que debe tener pocos polígonos o más o menos pocos polígonos, lo que se conoce como low poly, y eso significa el uso de unas herramientas y unos mecanismos para llegar a ese resultado. Mientras que si nuestro propósito es llegar a una escultura digital muy detallada, simplemente para mostrar, para tener un render muy realista o una escena, un escenario bien constituido, pues entonces tendremos en la cabeza un flujo de trabajo que nos permita llegar a ese resultado. Si uno no tiene esa preparación del trabajo, pues si uno no sabe cómo llegar a donde quiere llegar, pues difícilmente llegará, ¿no es cierto? Esa es como una de las situaciones. Entonces hay muchos flujos de trabajo, hay diferentes flujos de trabajo. Cada artista va perfeccionando su propio workflow, pero hay algunos que ya han sido probados por todos estos años y se entiende que son los flujos de trabajo más eficientes. Y eso pues significa llegar a mejores resultados. Pero el flujo de trabajo no tiene que ver únicamente con el trabajo en sí mismo, sino con la curva de aprendizaje. ¿Qué es esto de la curva de aprendizaje? En el aprendizaje nosotros tenemos un punto inicial que es la inquietud o la necesidad de aprender algo, y de ahí en adelante entonces empieza nuestro aprendizaje. La curva de aprendizaje, por ejemplo, de 3D Max, en las academias de 3D se establece como una curva ondulada en donde llegamos a un punto, nos estancamos, volvemos a profundizar en otro punto y adquirimos nuevos conocimientos y vamos subiendo y así sucesivamente. Una curva de aprendizaje eficiente tiene que ser la que genere el mayor vector en esa curva, es decir, en donde desde el punto de inicio de nuestro proceso de aprendizaje hasta el punto en donde estamos desarrollando algo que merezca ser la pena ser mostrado, sea la más corta, la más rápida y la más ascendente. Y en esto tiene que ver también con el software, con los programas que usamos para el propósito nuestro. En este curso hemos hablado de usar Cinema 4D porque su curva de aprendizaje es la más rápida y eficiente. Vamos a usar también Blender, su versión 2.8, que en este momento está en beta, pero cuando ya entremos a Blender seguramente ya tendremos la versión final. Vamos a usar Sculptris y vamos a usar ZBrush inicialmente. Sin embargo, hay otra serie de programas que vamos a estar trabajando indudablemente, como 3D Code, como Substance Painter, como
XNormals, que son programas que vamos a diferenciar entre los que son una suite, es decir, programas que en sí mismos pueden hacer casi todos los procesos como Cinema 4D, Blender, Trimax, etc. Y los programas que son muy específicos o complementarios. En el caso de 3D, en mi caso lo uso para pintar los modelos, para hacer la retopología y para extraer las mapas UVs. De todos esos términos vamos a ir hablando de a poco. Hoy en día cualquier persona puede de manera autodidacta aprender 3D en una academia formal, viendo videos de YouTube, etcétera, etcétera. Cuando yo pongo en el documento, y acá ustedes lo pueden ver, que entre 5 y 10 años sí, porque es que los procesos dependen de cada quien. Esa es, digamos, la ventaja, pero también la complejidad del autoaprendizaje. Y esto todo tiene que ver con disciplina. Si un jugador de fútbol no practica todos los días, no entrena todos los días, pues no va a llegar nunca a ser un gran jugador de fútbol. Pasa lo mismo con esto. Esto es una cuestión de práctica permanente, incluso empezar a mirar las cosas desde una perspectiva del 3D. Veo un objeto nuevo, un gadget, cualquier cosa de mi alrededor, y pensar cómo llego de la mejor manera y en el menor tiempo posible a realizarlo. Lo otro tiene que ver con la actualización. Nadie, y el que lo diga está mintiendo, puede estar totalmente actualizado en tecnologías. Yo llevo trabajando con tecnología más o menos 15 años y nunca estoy actualizado, por más de que todos los días leo y me entro a foros y participo de conferencias, etcétera, etcétera, porque es tan rápida y tan vertiginosa la expansión, la actualización de las tecnologías, que es imposible estar actualizado en todas. Pero en las que más me interesan, que son las relacionadas con el 3D, tampoco. Hace poco tiempo, por ejemplo, para todos los entusiastas del 3D, hacíamos las cosas, pero decíamos, no, yo nunca voy a poder llegar a hacer un cortometraje, porque es que un segundo de render, un render de un segundo, son 30 cuadros, o 24, eso lo veremos luego, y cada cuadro, cada frame de render me puede durar 6 horas. Entonces hacer un segundo puede llevar muchísimo tiempo. Imagínense hacer una animación, un corto de 15 minutos, entonces será una eternidad. Hemos avanzado tanto que hoy en día los render en tiempo real, como son los videojuegos de última generación, bajo plataformas como Unreal Engine, como Marmoset Toolback, que es un renderizador en tiempo real, o incluso, por ejemplo, Eevee, que es el render en tiempo real que está implementando Blender, generan la posibilidad de contar historias de manera en tiempo real, de manera automática, con unos resultados más bien muy buenos, por no decir excelentes, muy buenos. Todavía no compiten con Ray Tracing, ese término también lo vamos a trabajar a profundidad, pero me parece que en lo que se falla mucho es en el render. Hay muy buenos modelos con malas texturas, muy malos modelos con muy buenas texturas, pero el resultado final es la compensación entre un buen modelo, un buen texturizado, pero sobre todo una muy buena iluminación. Y en el tema de la iluminación se falla generalmente por un poco conocimiento del comportamiento físico de la luz, que es fundamentalmente lo que hace el render. Bueno, sobre los componentes del curso. Nuestro curso, como ya dijimos, está diseñado para trabajar sobre unidades que no están cerradas, que yo no me las sé todas, es más, desconozco muchísimas cosas del 3D, quiero mejorar en otras, y por eso invité en los grupos y a gente conocida a participar de este experimento de aprendizaje colaborativo, para que en aquellas cosas que yo o otros compañeros no estemos muy bien, personas que sí lo dominan nos puedan colaborar con sus propias charlas. Le vamos a dar el espacio y el tiempo y la atención
para que nos colaboren con esas partes. Por ejemplo, dentro del grupo hay gente que ha hecho videojuegos, entonces queremos que nos hable un poco de cómo ha sido su proceso de aprendizaje, cuál es su flujo de trabajo particular para llegar a construir videojuegos. Eh, Hay gente especializada en escultura 3D. Aprovecho para mandarle un saludo grande a los 3 escultores que conozco que están ahí en el grupo. Un compañero venezolano, un compañero uruguayo y un compañero chileno, que son muy buenos escultores 3D. Y bueno, yo también voy a estar ahí, entonces el tema de escultura vamos a estar varios trabajando con eso. Eh, la división por unidades tiene como propósito generar un aprendizaje de menor a mayor, pero en el menor tiempo posible y usando todas las herramientas al mismo tiempo. Es una apuesta arriesgada pero necesaria en este aprendizaje. Entonces vamos a ver un poquito la descripción de las unidades. La unidad 1 veríamos lo que son las bases. Me parece fundamental que se aprenda, por ejemplo, temas de la geometría. Vamos a ver un poco de topología, y aquí hay una gran diferencia, ¿no? La topología es la forma como, es la manera como la geometría se organiza en una superficie. Y eso con unos ejemplos ahora más adelante los vamos a ver. Vamos a ver un poco de Hair Surface, que es eso del Hair Surface, y el modelado, es decir, el modelado poligonal de superficies duras y el modelado orgánico a través de escultura digital. Vamos a trabajar, como ya dije, con Cinema 4D, con Sculptris, con ZBrush, con Blender, inicialmente con otros software también. En la unidad 2 vamos a trabajar ya una serie de ejercicios. Vamos a ver un poco de modelado poligonal. La idea es que en la unidad 2 todos podamos construir nuestros propios vehículos steampunk. Ahora en pantalla les voy a estar mostrando de qué se trata esto del steampunk. Es un estilo, es un estilo visual. Vamos a trabajar Hair Surface con todas las herramientas disponibles a nuestro alcance. Va a haber un tutorial. Yo voy a hacer mi modelo mostrándolo. Si alguien más quiere también mostrar cómo llegó al resultado de su modelo y puede hacer un tutorial, maravilloso, conocer varios flujos de trabajo. Yo voy a usar, fundamentalmente voy a usar con sus texturas UV, su texturizado. Yo pienso texturizarlo en Substance Painter. Para los que estén interesados en Substance Painter, vamos a trabajar Substance Painter en el texturizado de mi modelo, y ustedes lo podrán hacer de la manera que quieran. Vamos a trabajar con referencias, es decir, voy a hacer el diseño voy a hacer desde el principio el diseño, la concepción, el boceto, después usar ese boceto transformado en referencias para el modelado poligonal en Hair Surface, hasta el resultado final, un render. Incluso si el tiempo me da, voy a hacer un poco de animación con ese modelo. Son vehículos steampunk, cualquier tipo de vehículo, aviones, autos, tanques, lo que sea. Precisamente, pese a que en la unidad 2 mostramos un poquito de lo que era el texturizado, el uso de materiales, la extracción de los mapas UV y el render en PBR, la extracción de V+ para PBR, es decir, para render en tiempo real. En la unidad 3 nos vamos a concentrar exclusivamente en texturizado. Vamos a trabajar todos los programas que están sugeridos en el curso, cada uno con sus características para trabajar texturizado, materiales web, etcétera, etcétera. Que es fundamental el tema del texturizado. En la unidad 4 vamos a trabajar un poco lo que es la configuración de un render. Vamos a usar el render internal y físico de Cinema, el render Cyclist y Eevee en Blender. Vamos a hablar un poco de la configuración del render. Por lo tanto, vamos a tener una charla previa sobre la luz, física, la luz paramétrica, la luz volumétrica, la luz
con proyección, la luz sin proyección, la luz directa, indirecta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas configuraciones de luz que permiten configurar un render de manera adecuada para hacer el render mejor, pero que dure menos tiempo en su procesamiento de render. Vamos a hablar de estilos de render, vamos a ver la optimización de un render para la presentación de producto, etcétera, etcétera. En la parte, en la unidad 5, ya empezamos nosotros con escultura digital. ¿Por qué hasta la unidad 5? Porque es que si no tenemos estas bases, yo he conocido muy buenos escultores digitales que cuando tienen que hacer, por ejemplo, la base para su escultura, se pierden. Hasta ahí llegaron. Cuando les digo, bueno, vamos a hacer un escenario para ese personaje, y no, si no es en escultura digital no logran hacerlo porque se dedicaron única y exclusivamente a esto. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Yo soy generalista, es decir, en el 3D hay un mundo tan grande que la gente se va especializando. Entonces hay, por ejemplo, gente especializada en dibujo de referencias, en dibujo de escenarios. Hay gente especializada en modelado, hay gente especializada en rig, hay gente especializada en animación, en iluminación, otros son especializados en sonido, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de especializaciones. Y hay otros que somos generalistas, que hacemos un poquito de todo, pero que por convicción y por talento y por lo que sea, nos especializamos un poco más en algo, pero que tratamos de hacer un poco de todo. Acá en la escultura digital vamos a usar Sculptris, un ejercicio inicial en Sculptris para entender las nociones de la escultura digital, pero inmediatamente después vamos a pasar a ZBrush. Vamos a hablar de las técnicas de escultura a través del blockout, a través del bloques de geometrías para generar las figuras básicas. Vamos a hablar también del uso de Z-Spheres, que es algo que más de uno ya debe estar manejando muy bien, y en la forma tradicional a partir de una esfera o un cubo, que es como muchos de nosotros también empezamos a trabajar la escultura. 3 formas, digamos, de hacer lo mismo. Vamos a trabajar el uso de ZBrush, lo básico. Vamos a hacer un ejercicio de un personaje cartoon, pero ojo, este personaje cartoon va a estar pensado desde el principio, ya sea para videojuegos o para animación. Entonces desde el principio vamos a crear el personaje con una ficha de personaje como lo hacen los profesionales, es decir, diciendo este personaje cómo se llama, qué edad tiene, cuáles son sus características temperamentales, comportamentales, que le van a dar una idea al animador de qué es lo que tiene que hacer. Estas ideas generalmente vienen en un guión. En nuestro caso va a ser una ficha de personaje, como si la historia naciera del personaje y no el personaje se adecuara a la historia. Esto es un ejercicio muy bueno que permite construir personajes con 2 elementos fundamentales. Uno es contexto y lo otro es actitud. El acting son aquellos gestos, formas de movimiento, formas de expresión particulares a cada personaje. Entonces nuestro ejercicio va a ser un personaje cartoon, estilo cartoon, pero con todo el desarrollo. Después vamos a hacer un ejercicio de criatura, o sea que alguno de los dos deben ser escogidos para rigear posteriormente, para convertirlo en personaje animado, ya sea la criatura o el personaje cartoon. Y alguno de esos dos que hemos elegido lo vamos a convertir en un modelo listo para la impresión y el ensamblaje. Es decir, vamos a hacer un modelo que sirva para la impresión 3D, pero que sirva para ser ensamblado mediante piezas que no necesiten pegamento. Más adelante vamos a mirar de qué se trata eso. Luego vamos a pasar un poco a la figura humana, a hacer algo realista. Vamos a trabajar anatomía básica, no nos vamos a extender con el tema anatomía, pero sí vamos a trabajar un poco el tema anatómico. En la unidad 6 ya tenemos nuestro personaje, digamos, con todo lo esencial para la animación. Vamos a preparar el modelo, vamos a hacer el rig, un rig completo de un personaje.
Vamos a aprender qué diferencia entre un rig, un skinning, vamos a generar los controladores para la animación del personaje, vamos incluso a hacer algo que en los tutoriales hay mucha deficiencia, es hacer un setup facial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a generar los controladores, los puntos de control que sirvan para que nuestro modelo pueda incluso hablar. La mayoría de cortos animados, nuestros personajes son mudos por la dificultad que significa hacerlos hablar. Fundamentalmente porque los procesos automatizados de live sync, es decir, sincronización labial, están construidos sobre la fonética del idioma anglosajón, del inglés. Y hay muy pocas configuraciones automatizadas que permitan hacerlo compatible con nuestro idioma, con el idioma castellano. Por lo tanto, vamos a aprender cómo se puede hacer un setup facial usable en Blender, en Cinema, a través de diferentes técnicas que permita que nuestro personaje hable. En la unidad 7 vamos a ver los principios de la animación. Vamos a presentar nuestro personaje, el que hemos diseñado previamente y regiado. Vamos a hacer una animación de 10 segundos y ese va a ser nuestro ejercicio final del tema de la animación. Quien quiera complejizarlo más, quien quiera hacerlo más tiempo la animación, bienvenido. Pero lo básico es hacer un ejercicio con una escena completa. ¿Qué es una escena completa? No solamente vamos a animar el personaje, van a ver los props, que son aquellos objetos que están alrededor del personaje, sillas, mesas, etcétera, pero también la arquitectura, el espacio, la atmósfera, que eso también es fundamental y eso se trabaja muy poco en los tutoriales. Una cosa es generar el escenario. Entonces hay, por ejemplo, gente que se dedica a hacer escenarios. Yo he tenido que hacer varios escenarios para videojuegos, para animaciones, etcétera, pero fallan en general la atmósfera. La atmósfera es una conjugación estéticamente convincente entre el escenario, la historia y el personaje. Eso vamos a hablar también de manera más detallada en otros encuentros. Para finalizar, y digamos como parte de un bonus, qué sé yo, vamos a trabajar un poquito de fotogrametría. La fotogrametría es una técnica mediante la cual, a partir de una serie de fotografías, podemos extraer la información para convertir ese objeto fotografiado en un objeto 3D donde se le transfieren todos los detalles de su textura, etcétera, etcétera, que es una muy buena técnica para temas de patrimonio, para escaneado de personas, etcétera, etcétera. Vamos a mirar 2 o 3 software de fotogrametría, uno de pago, 2 gratuitos, y vamos a hacer un ejercicio final de fotogrametría. ¿Cuáles son los requisitos para este curso? Poseer una PC o una laptop con soporte OpenGL, esto es fundamental, y DirectX 11 o superior. Preferiblemente un equipo con tarjeta gráfica dedicada. Yo tengo un equipo más o menos bueno, pero trabajé durante mucho tiempo en un laptop de 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica Intel HD 4000, es decir, una tarjeta gráfica dedicada, podía correr Cinema y ZBrush más o menos bien. Si en ZBrush tenía 50 millones de polígonos, se empezaba a salir humo, así que pues tampoco podía llevarlo al extremo, pero más o menos, si digamos, sería como el mínimo, y de ahí en adelante, bueno, cualquier equipo que pueda soportarnos un nivel de poligonaje alto, sobre todo para los temas de escultura digital y de pintura en Substance Painter, que es donde se esfuerza más la tarjeta gráfica para esta situación. Bueno, una conexión a internet indispensable para ver nuestros encuentros, una participación semanal en el grupo con avances de ejercicios. Una vez empezamos, la idea es que las personas puedan
ir subiendo sus avances, recibir una retroalimentación. Yo también voy a subir mis avances, recibir la retroalimentación, siempre con buena onda, con las ganas de hacer que nuestros compañeros avancen. Eh, Acá dice participaciones Facebook Live. Vamos a ver si se puede en Facebook Live. Hay algunas complicaciones con el Facebook Live por, no sé si ustedes lo saben, que cambió la forma de retransmisión en Facebook. Eh, y ta. También es fundamental saber un poco de Photoshop o edición de imágenes, porque pues digamos que conocer eso le permite avanzar de manera más rápida en el aprendizaje, y es como una cosa fundamental para el curso. Bueno, pues sin más vamos a empezar con digamos, el acercamiento número 1. Hasta acá, digamos, es la presentación del curso. Yo los invito a que si conoce más gente que sepa mucho de algún tema, o que simplemente quiera aprender y participar, está el grupo es cerrado, pero está abierto a nuevas personas. Como les digo, yo no me las sé todas, hay muchas cosas en las que soy muy deficiente, no he estudiado profesionalmente, he tomado cursos, conferencias, etcétera, etcétera. Tengo, digamos, diplomas de muchas cosas, pero profesionalmente no soy ni modelador, ni animador 3D, ni nada de esto. Casi todo lo he aprendido de manera autodidacta, pero sí me dedico profesionalmente a la docencia, y por lo tanto sé las deficiencias pedagógicas que algunos tutoriales presentan. A pesar de ser muy buenos en términos generales, hay cosas que uno debería saber desde el principio y que le van a permitir avanzar de manera más rápida, entendiendo conceptos, términos, rutas de trabajo, un flujo de trabajo más eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, por hoy los dejo con esta introducción. Ya próximamente vamos a empezar a subir nuestros primeros ejercicios de modelado poligonal, dirigidos a concebir nuestro primer proceso de modelado, que es el vehículo steampunk. Chao.